Gracias al Señor. Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias. Todavía no le digo dónde, porque voy a comenzar con una declaración, Hechos 20:24, pero en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Nueva Traducción Viviente de Hechos 20:24. En cuanto esté en pantalla, le invitaré a que lo leamos juntos, por favor. Y comentamos de este texto hace algunos domingos atrás, porque hay una clara observación que podemos hacer. El apóstol Pablo declaraba que su vida no valía nada, ¿se acuerda? A menos que todos necesitamos una revelación mayor de quién es Dios para llegar a poder decir junto al apóstol Pablo esta clase de expresiones. Mi vida no vale nada, a menos que cumpla una misión. ¿Y cuál es la misión? Al término de la frase dice: anunciarle al mundo las buenas nuevas de la maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios. Leemos juntos en voz alta el texto. Adelante, por favor. Lo leeré nuevamente para que quede el registro en la grabación y en la transmisión. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Es maravillosa. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. No nos cansamos de adorarte, de exaltarte. El canto, qué bien nos hace. El canto atrapa pensamientos, atrapa emociones y las orienta hacia tu persona. Eso ya es un gran beneficio. Pero a través de la alabanza y la adoración, Señor, tenemos la oportunidad de reconocer tu grandeza y tus virtudes. Y eso nos transforma. Y por tu palabra sabemos que te agrada que tu pueblo te adore y te bendiga corporativamente. Gracias. Pero ahora queremos oír tu palabra. Queremos oír tu voz. Tú tienes un mensaje particular para cada quien. Un mensaje corporativo para la iglesia. Cumple tu voluntad a través de tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos y danos la gracia para saberla aplicar en nuestras vidas. En lo personal, solicito de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y seguimos con la serie Las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia. El apóstol Pablo en cada una de sus cartas, como lo hemos comentado, inicia y termina deseando gracia. Pero era solo un saludo o solo un buen deseo. Podrían serlo y serían muy buenos. Sin embargo, él quiere que la gracia de Dios sea un elemento dominante en la vida del creyente, gobernante, que el impacto de la gracia sea digamos, sí permanente, pero notable en la vida del creyente. Y él no se cansa de hablar de esta divina disposición de Dios para bendecirnos en Cristo Jesús. Y por eso le llama la maravillosa gracia de Dios. Él sabía que por gracia había sido rescatado, y él se denomina en una de las cartas, es a Timoteo, cuando dice: yo soy fíjese, no dijo peor, le dio un énfasis aún más grande, dijo peor. Sí, porque peor es peor que peor, ¿lo sabía? Y dijo: yo soy el peor de los pecadores, pero por gracia el Señor me rescató y me transformó y me dio una misión y una asignación, y por gracia él sabe que estaría un día en la presencia del Señor. La gracia de Dios es maravillosa, mis hermanos, y
La gracia de Dios no solamente es un conjunto de dones y dádivas que Dios nos da, forman parte de, pero siempre a mí me gusta pensar más en que es una actitud de Dios. Es una actitud del Señor que lo coloca en esta posición. El mayor bendice al menor. El que tiene da al que no tiene. El que puede sustenta al que no tiene fuerzas. Y por eso una traducción de los vocablos asociados a la gracia en la Biblia es inclinarse, porque eso hizo Dios y lo hace. Él mira nuestra condición de pequeñez, pero se inclina para levantarnos. Y no levantarnos a una posición ventajosa, a levantarnos juntamente con Él y nos sienta en lugares celestiales. Eso es la gracia. Y hemos hablado en domingos pasados acerca de la gracia ilustrada, definida, aplicada, y como la gracia en ciertos enunciados del Nuevo Testamento de los apóstoles, particularmente Pablo, asocia la ley de Dios, la ley de Moisés, con la gracia. Entonces nos hace bien entender los propósitos de la ley, y hablamos de eso la semana pasada, que no es por guardar la ley que voy a obtener gracia, como si por guardar la ley obligo a Dios a bendecirme, y entonces sería un asunto meritorio el recibir de Dios. Sino la ley de Dios es un conjunto de normas, estatutos que fueron creados para bendecirnos, para que al aplicarlo en nuestras vidas nos fuera bien. Con ello obviamente viviremos una vida que honrase al Señor, por supuesto, pero al fin de cuentas la ley no fue diseñada para torcerle la mano a Dios para bendecirme. De hecho, la ley tiene un sentido negativo, que es acusarnos, por cuanto no podemos cumplirla. Por lo tanto, somos merecedores del castigo de Dios por no hacer eso. Y en ese sentido, Pablo dice, entonces la ley me obliga a voltear a ver otro recurso divino para estar bien delante de Él. Y ese recurso no es un algo, es un alguien, es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice entonces, la ley fue un ayo, una institutriz, un cuidador, mientras Cristo Jesús llegase. Hoy, mis hermanos, hablaremos de efectos de la gracia. Es el título del mensaje de esta mañana, efectos de la gracia. Y comenzaremos con el más elemental, pero poderoso. El primer efecto de la salvación de la gracia es, ya se lo anticipé, es que usted es muy inteligente. Y usted anticipa las cosas antes que yo las mencione, pero ya se lo dije, ¿verdad? El primer efecto de la gracia es salvación. Para los que van anotando, y yo siempre les recomendaré que haga un registro. Salvación del mensaje, salvación. Iremos a un texto clásico acerca de la salvación por gracia. Nos hace bien, es parte del método de la enseñanza. Aquí hay muchos maestros en la iglesia, por cierto, y usted sabe que la repetición es un elemento pedagógico, y tenemos que estar repitiendo y repitiendo muchas cosas para afirmarnos en ellas y extraer más riqueza de tal concepto. Bueno, entonces vayamos a Efesios capítulo número 2, a partir del 4. Efesios 2, a partir del 4, porque yo le estoy diciendo a usted que el primer efecto que hoy consideramos de la gracia es salvación. Leamos pues Efesios 2 en nuestra Reina Valera, a partir del versículo número 4. Pero Dios, dice el apóstol, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Ahí conecte con el concepto de ley. De los diferentes propósitos de la ley, uno era justamente mostrar nuestra pecaminosidad y la necesidad de un Redentor que nos diera gracia delante del Padre. Estando nosotros muertos, acusados por la ley de Dios, como explicamos la semana pasada, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ninguno de los favores de Dios llegan al hombre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la semana pasada también comentamos que los teólogos acuñaron un término para entender mejor cómo opera la gracia de Dios, y hay una gracia común, ¿lo recuerda? Esa disposición de Dios de bendecir a todos.
Los seres humanos respiramos, comemos, amamos, tenemos familia, trabajamos, etcétera, creyentes y no creyentes, porque hay un favor común a la humanidad. Pero la gracia especial es algo particular que Dios tiene destinado a su pueblo, que nos llega solo, y subrayo, solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. ¿Por gracia qué somos, amados? Salvos. Y junto con Cristo hizo algo más el Señor. Si estábamos muertos, entonces nos volvió a dar nueva vida, y eso se llama resurrección. Por lo tanto, Él dice, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares donde no merecemos estar. Pero escuche muy bien, ahí estamos, en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Donde Cristo Jesús gobierna. Ahí está la iglesia. Por favor, ve al que está a tu lado y dile, por favor, dile, ayúdame, al que está a tu lado, dile, no parece que estés en los lugares celestiales, pero sí estás. Dile, pero sí estás. Y tú respóndele, sí, no parezco, pero sé que estoy. Y el Señor me da una revelación y un entendimiento de lo que implica estar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Sigamos leyendo, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros? El siglo 22, 23, 24, quién sabe, lleguemos allá como humanidad. Los siglos venideros es ya la expresión y posesión de la vida eterna, la nueva eternidad a la que un día Dios nos llevará. Mire, hay un propósito también por el cual fuimos salvados por el Señor Jesucristo, porque en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia del Señor en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, o sea, Dios me perdone si estoy diciendo una barrabasada, pero trato de explicarme, es como si Dios nos va a presumir delante de su creación por la eternidad, porque nos ha redimido en Cristo Jesús. Suena raro, ¿verdad? Pero hay algo de verdad en lo que le estoy diciendo. Eso nos dice el versículo número 7. Versículo 8, y repite el apóstol, porque por gracia, no meritoriamente, no por algo que hayamos hecho, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Un día creímos, un día entendimos, un día se nos abrió el entendimiento, y ni ahí hay mérito humano. Eso también fue por gracia. Sigamos leyendo. Y esto no de ustedes, porque la gracia y la fe son dones de Dios. No por obras, subraya el apóstol, no por obras. ¿Qué obras? Las buenas obras, y muchas de ellas obviamente tienen que ver con la obediencia a la ley de Dios. No es por eso, no nos salvó el Dios por eso, para que nadie se sienta ufano y satisfecho y que Dios está obligado a bendecirlo. Nadie se gloría en eso, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que, por cierto, andemos en ellas. Salvación. Efectos de la gracia. El primer efecto, salvación. El término salvación es hermoso en la Escritura. Aparece en diferentes contextos y en el Antiguo Testamento tiene un uso básicamente de índole terrenal. Pero avanzado el Nuevo Testamento, recuerde, ojo, observe esto, la Biblia es la revelación de Dios, pero fue dada en forma progresiva. Entonces los santos del Antiguo Testamento sabían, faltaba que supieran cosas, pero tú y yo estamos de este lado de la cruz y ya sabemos y tenemos toda la revelación de Dios. Es que para ellos el concepto de la salvación implicaba asuntos particularmente terrenales y significaba ser, por ejemplo, librado de enemigos, ser restaurados incluso emocionalmente de condiciones incluso de profunda depresión. Implicaba eso salvación. Salvación también significaba un estado de bienestar social, económico, familiar. Salvación también significaba sanidad de enfermedades. Pero venido el Nuevo Testamento, la salvación se conecta más con temas espirituales y tiene que ver con perdón de pecados. Salmo 30, versículos 1 al 5, vaya por favor ahí. Creo que bien puede ser un ejemplo de lo que significaba salvación para el pueblo de Dios
en los registros del Antiguo Testamento. Vamos ahí, por favor. Salmos 30, este es un salmo hermoso. Salmos capítulo 30, versículos 1 al 5. Miren cómo testifica acerca de la salvación de Dios este escritor, que seguramente es el rey David. Y ciertamente es el rey David. Aquí lo estoy leyendo, título, Salmo del rey David, pero dice, pero conecta estas ideas, estas frases con el concepto salvación. ¿Qué significaba la salvación en el pueblo de Dios que vivió en la etapa que conocemos como Antiguo Testamento? Te glorificaré, oh Jehová, porque tú me has exaltado. ¿Qué significaba ser exaltado en el contexto de lo que escribe David? No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. O sea, venciste a mis enemigos y me levantaste delante de ellos. Eso es salvación. Número 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Sanidad. Ahora, casi estoy seguro, no se lo puedo demostrar, pero casi estoy seguro que aquí el escritor David está hablando de una sanidad interna, sanidad emocional. Es posible que tuviera una enfermedad, cierto, pero está diciendo, me sanaste de todo aquello que me roba el gozo y la paz. Y cuánto necesitamos nosotros esa clase de salvación continuamente, por cierto. Versículo 3, oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, no permitiste que me mataran. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Canten al Señor ustedes sus santos, celebren la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira. Porque a veces la ira de Dios posaba en aquellos rebeldes y desobedientes, pero salvación, fíjese lo que implica para el escritor, pero su favor dura toda la vida, toda la vida. Yo no sé a veces qué estamos pasando, los presentes, su servidor, bueno, yo sí sé que estoy pasando, pero yo no sé qué esté pasando usted, pero si usted siente de alguna manera que están las cosas en desorden en su vida y usted, es un asunto muy personal, usted dice, Señor, ¿por qué permites esto a mí? Bueno, recuerda que por un momento dura la ira de Dios, pero su favor dura ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Por la noche durará el lloro. A veces nos hemos dormido llorando algunos, ¿verdad que sí? A veces nos hemos dormido llorando porque el día fue complicado. Y no fue un solo día, fue una semana, y no fue solo una semana, fueron meses y seguimos llorando. Pero mire la bendita palabra del Señor y lo que implicaba salvación para los santos del Antiguo Testamento. Pero a la mañana vendrá la alegría. Sí, hay esperanza en Cristo Jesús, siempre. Pero en el Nuevo Testamento, repito, el concepto salvación sigue progresando, sigue avanzando y ahora está Cristo en la cruz. Y ya por supuesto resucitado y glorificado. Y el entendimiento de la iglesia ahora es añadir al concepto de salvación un elemento crucial: perdón de pecados. Perdón de pecados. Salvados para ser o por ser. ¿Qué preposición usar ahí? Pues es que es simultáneo, perdonado y salvado. Salvado y perdonado ocurren al mismo tiempo. Quizás cronológicamente primero sería perdonado para ser salvado, pero yo creo que es instantáneo. En el momento en que Dios me salva, me ha perdonado. En el momento que me ha perdonado, me salva. Y lo que trato de decirle justamente es que la salvación implica ser perdonados. Pero mire, esto es un poquito complicado porque usted y yo nos vemos al espejo y siempre va a haber una persona de excelencia ahí enfrente, ¿sí o no? Diga conmigo amén. Usted físicamente, ¿cómo se va a ver? Hay que trabajar más en esta congregación. Usted se debe ver, pues por lo menos no tan feo, ¿no? Por lo menos. No, mire, no, nos vemos bien en un espejo. Es la verdad. Qué bueno que así sea. Gracias a Dios. Pero
La verdad, mis hermanos, es que por muy buenas personas que nos consideremos, somos pecadores. Y el pecado es terrible. Y le voy a recordar cosas que hemos repetido muchas veces. El significado del pecado y por qué es tan importante ser salvados del pecado. Entonces, nos veremos bonitos en una evaluación humana, pero a los ojos de Dios, ¿quién sabe? Y pecado, bíblicamente hablando, tiene diferentes significados. Le recuerdo al menos 3. Número 1 es errar al blanco. Pecado significa errar al blanco, es decir, conducir mi vida en un propósito para el cual Dios no me creó. Simplemente eso es pecado. Vivir la vida según yo, no según mi creador. A eso la Biblia le llama pecado. Pecado también es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Y en eso, mis hermanos, ¿quién puede decir que nunca ha pecado? Infracción de la ley. Y por infracción de la ley, por eso la Escritura frecuentemente a través de los profetas decía, y la paga del pecado es muerte. O sea, la retribución del pecado es separación de Dios, transgresión de la ley. Bueno, por gracia fuimos salvados de eso, del pecado. Porque el pecado, mire, el pecado avergüenza, el pecado nos tumba, el pecado nos humilla, el pecado nos denigra, el pecado nos condena, el pecado nos maldice. Entonces imagínense condición de culpabilidad, maldición, condenación. De todo eso, por gracia, el Señor nos ha salvado. A algunos les sigue costando trabajo, pero es que no lo decimos nosotros, lo dice el Señor. Entonces a veces nos encontramos en una disyuntiva, los creyentes, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A mi percepción de las cosas, a mis sentimientos o a lo que Dios dice en su palabra? Que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero Señor, yo me he portado mal, soy muy malo. Y claro, Dios no diría esto, ¿no? Pero déjeme decirlo a mí, como que dije, amén. Pero si has confesado tus pecados y has creído en Cristo Jesús, yo perdono tus pecados. ¿A quién le vas a creer? ¿A ti mismo o al Señor? Eso es fe. Es aceptar lo que Dios ha dicho y ha registrado en su palabra. Así es que el primer efecto de la salvación, ¿cuál es, mis hermanos? Hice una pruebita. El primer efecto de la gracia es solo son técnicas, son técnicas para ver si está atento. No, no es cierto, a veces se me va el rollo acá. Déjenme concluir esta idea de la salvación por gracia. ¿Cuántos recuerdan el momento en la cruz del Calvario? Jesús crucificado, ya allí en la cruz, a su derecha había un condenado, a su izquierda otro. ¿Recuerdan la escena? Y uno le recrimina y le reclama y lo ofende y lo blasfema, y si eres quien dice ser, pues bájate y bájanos, y dar en la torre a todos estos malvados que nos están crucificando. Y el otro le dice, hey, ¿qué te pasa? Tú y yo estamos aquí porque merecemos estar aquí. La ley humana y la ley divina nos condenan a estar aquí. Pero este es santo, este es inocente. ¿Verdad? Como, pues yo no sé si crucificado se puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo pudo ver al otro o así? ¿Quién sabe físicamente cómo estaría ahí la posición de los tres crucificados? Pero pienso que ve a Jesús ahora y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, don't forget me. Esta iglesia es bilingüe, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Ay! ¿Qué dice la bendita respuesta? Una expresión de la gracia. A ver, piense, ¿ese ladrón tuvo chance de corregir sus errores? ¿Cómo que sí? Pues no, piénselo bien.
Los reconoció, pero no los corrigió. Si fue ladrón, pues ya no iba a regresar lo que se robó. Si trató mal a quien haya tratado mal, si hizo lo que haya hecho, por eso estaba ahí crucificado. Pero reconoció que había alguien que podía librarlo de la condenación eterna. ¿Bajo qué méritos? Ninguno, salvo la gracia. Salvo la gracia. Así es que en la cruz del Calvario estamos representados todos en esos ladrones. O delante de Cristo podemos tener la actitud de uno, de reclamo, de reproche. Mira cómo estoy, mira, tú tienes la culpa, Dios, de lo que me pasa, de lo que sufro. O puedo ser como el otro y decir, Señor, estoy donde estoy por mi culpa, por la culpa de otros, por lo que quieras, pero ahora yo volteo a verte a ti y eres el que me puede levantar, el que me puede restaurar, el que me puede salvar, solo por gracia. Primer efecto de la gracia, salvación. Segundo efecto, justificación. Justificación. ¿Qué es justificación? Simplemente es esto: declarar inocente al culpable. Declarar inocente al culpable. Hace muchos años hubo un deportista muy popular, su nombre O.J. Simpson, jugador de fútbol americano. Y muere asesinada su esposa y otra persona en la entrada de la casa de la señora. Y resulta que O.J. Simpson, ex esposo de esa mujer asesinada y del amigo de ella, pues se convierte en el primer sospechoso. Y encuentran muchas pruebas que lo acusaban, incluso condenaban, y le hacen un juicio. Y aunque todas las pruebas apuntaban a su culpabilidad, lo declaran inocente. ¿Alguno ha oído, leído o visto algún documental de este personaje? ¿Sí o no? Poquitos. Bueno, es que ustedes son de Parchís para acá, ¿verdad? Yo lo entiendo. El culpable declarado inocente. Eso te pasó a ti y a mí. Imagínense que hubo una especie de juicio donde nos cacharon con las manos en la masa, ni para dónde hacernos. Sí, pues fui yo, ¿para qué me hago? ¿Cómo se declara esta persona? Culpable. ¿Qué merece el castigo? Pero Jesús dijo, no, yo tomo su castigo, yo pago su culpa y su condena. Entonces el juez no le quedó de otra más que decir, muy bien, entonces el castigo, la culpabilidad sobre el sustituto, quien es Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con el verdadero culpable? El juez dice, lo declaro inocente, el culpable declarado justo. Eso es justificación. ¡Qué asombroso! Esto no puede ser humano, y qué bueno que no lo sea. Esto es calidad de Dios, esto es lo máximo. El inocente debe ser declarado inocente si hay justicia, pero si el culpable lo es, justicia es declararlo culpable también. Pero Dios tomó una decisión, y por causa de la sustitución de Cristo Jesús de nosotros, el culpable, tú y yo, fuimos declarados justos, inocentes delante del Señor. Eso es justificación. Es un concepto extraordinario. Pienso, en mi opinión personal, porque quizás Romanos es de los libros que más he leído en la Escritura, que puede ser el tema más importante de la carta, la justificación. Justificación por méritos, no por gracia. Exploremos un poquito más esta idea. En Romanos capítulo número 3, a partir del 10, se ve claramente cuál era la acusación que pesaba sobre nosotros. Romanos capítulo 3, versículo número 10 en adelante. Esta es la acusación. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vayamos al versículo 23. Por cuanto todos, déjeme decirlo en plural, primera persona, por cuanto todos pecamos
y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, de su presencia, de su favor, de sus dones, de su misericordia, etc. Esa es la acusación. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora veamos la justificación. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su... Lo voy a leer otra vez. Siendo justificados gratuitamente, no a cambio de nada, por su gracia. Deuda cancelada. Por gracia. Mediante la redención. Redención es rescate. Redención es liberación. Es otro concepto asociado a la salvación. Mediante la redención que es por uno y uno solo, Jesucristo, Cristo Jesús, a quien Dios puso como... Vaya subrayando estos conceptos. Cuando empezamos la serie yo le dije, vamos a ir abordando algunas, los estudiosos de la Biblia en una disciplina que a través de los siglos se ha desarrollado de manera hermosa, ha dado una contribución de mucha riqueza a la iglesia de Jesucristo, se llama teología. Y los teólogos han acuñado un concepto bien hermoso, las doctrinas de la gracia. No es una expresión bíblica como tal, pero de la Biblia se extrae la enseñanza, las doctrinas de la gracia. Y nos enseñan qué es salvación, qué es justificación, es parte de lo que estamos haciendo en esta mañana. Pero también nos enseñan qué es la redención, otro concepto asociado a las doctrinas de la gracia, redención. Pero aquí habla de una palabra que es propiciación. En nuestro idioma español, propiciación, ser propicio con alguien es ser, digamos, tener una buena disposición, una buena conducta, simpatía, soy propicio hacia ti. Pero el concepto bíblico es más complejo, es mayor, más trascendente. Y el concepto bíblico de propiciación es que el Señor estableció en la ley. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? Acuérdense que la ley moral se fue desarrollando en ley ceremonial y ley civil. Y en la ley ceremonial estaba establecido un lugar físico en el tabernáculo, luego en el templo de Dios, en la parte más de adentro, acépteme la expresión, lugar santísimo, había un mueblecito, un mueble que se conocía como el propiciatorio. Y en ese propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdote, representante del pueblo ante Dios, representante de Dios ante el pueblo, entraba con la sangre de un cordero sin mancha y vertía en una plancha de oro, en ese mueble llamado propiciatorio, la sangre. Y cubría esa plataforma o esa placa con sangre. Y esa sangre obraba expiación. Conecte siempre propiciación con expiación. Diga conmigo en voz alta, por favor. Propiciación, expiación. Entonces, en el propiciatorio se vertía sangre y ocurría la expiación. Expiación significa borrar, cubrir, alejar. Con esa sangre vertida sobre el propiciatorio, se estaba expiando, cubriendo, alejando los pecados del pueblo. El autor del Nuevo Testamento, o los autores, aquí en este caso Pablo, dice, es que en un santuario no hecho por manos humanas, en un santuario celestial, entró el Cordero de Dios. Y en un propiciatorio no humano, sino divino, su sangre fue vertida. Y nuestros pecados fueron cubiertos. Cuando Pablo entonces está hablando de justificación, dice, fuimos justificados porque obró la propiciación, por ende la expiación, a favor nuestro.
¿Qué hacía el pueblo en aquel tiempo? Durante un año guardaba un animalito, lo preparaba, el sacerdote y los levitas hacían lo conducente, había sacrificios en la Pascua, una vez al año entraban a ese lugar santísimo, vertían sangre y en el propiciatorio y la sangre cubría los pecados. Pero aquí dice que todo eso que la ley ceremonial obligaba a hacer a los judíos, a nosotros nos fue dado un solo medio para nuestra propiciación y nuestra expiación. Y el versículo lo dice claramente: por la fe. Por la fe. ¿Se da cuenta? Por la fe. Leamos el versículo como está ahí en pantalla. Lea conmigo en voz alta. Me acompaña, versículo número 25. Adelante. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Efecto de la gracia: justificación. Justificación. Déjeme explorar un poquito más esto, porque esto nos da identidad como pueblo de Dios. Alguien podría decir: ¿y para qué eso? ¿Para qué saber qué justificación, propiciación, expiación, redención, salvación? ¿Qué eso a mí que? Si tú comprendieras por la palabra, por el Espíritu Santo, las implicaciones de esto, tú serías el más feliz de la tierra. Y tú con toda confianza, a pesar de tus defectos, obviamente yo también, entrarías, como hoy voy a terminar mi mensaje, con toda confianza al trono de la gracia. Porque la gracia ha sido ofrecida a nosotros por lo que hasta este momento estamos considerando. Justos delante de Dios. No porque nos hayamos portado bien o ya seamos buenos. No por eso. Se me ocurre este ejemplo. ¿Cuántos casados sabemos acá? Con razón tienen cara de felices todos ustedes. Gloria a Dios. Usted llega al altar con su novia y hasta ese momento usted es novia de, ¿sí? Usted es la misma persona, sus características físicas son las mismas. Claro, ese día usted va más guapo, ella pues preciosa, etcétera. Lo acompaña la familia y llega el momento en donde el oficial del registro civil y el ministro hacen una declaratoria y los declaro marido y mujer. Y el grupo está feliz. El novio, pues el nombre lo dice, novio, está atarantado, no sabe qué pasó. Así se hagan los novios. La novia está feliz porque ella es la protagonista. Nadie pela al novio, toda la novia. ¿A poco no es así? Sí, así es. Los declaro marido y mujer. Le pregunto, ¿ya son marido y mujer? Sí. Claro, por eso el papá de la novia le va a dar permiso que esa noche no se vaya a la casa de la familia, sino se vaya con el fulano, porque se entiende que ya es su esposa. ¿Ha cambiado algo físicamente en los novios, ahora esposos? Son los mismos. ¿Ha cambiado su carácter? Son los mismos. ¿Qué ha cambiado? En realidad intrínsecamente nada, pero a los ojos de los demás y en su perspectiva personal son los mismos, pero ya no son los mismos. Ahora están casados. Ahora son marido y mujer. La justificación obra así. Y es ahí donde a veces entramos en conflicto, porque Dios me dice: te declaro justo en Cristo Jesús. Y uno dice: pero si yo soy un desgraciado. Y si yo te conozco, diría amén. Nada ha cambiado. Pero a los ojos de Dios, a los ojos incluso de los demonios, yo ya no soy el mismo. Mis culpas, mi condenación, mi maldición ya está en la cruz de Calvario. Saber esto y disfrutarlo y apreciarlo me da una postura en la vida y delante de Dios. ¿Verdad que humanamente esto es complicado? Por eso Pablo lo repetía una y otra vez en sus cartas.
Y Juan, con todo cariño, el apóstol, hijitos, hijitos, si fuera mexicano quizá pensaría otras cosas, hijitos, qué bueno que era judío, hijitos, estas cosas escribo una y otra vez, que entiendan quiénes son en Cristo Jesús. ¿Me expliqué? ¿Sirvió el ejemplo un poquito? Entonces soy justo porque Dios me declaró soberana y unilateralmente justo por causa de otro. Y ese otro es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces el Señor me salvó y me justificó para quedar igual todo. No, sigue avanzando los efectos de la gracia. Y el siguiente es la santificación. La santificación, quizás un sinónimo equivalente podría ser transformación. Santificación es otro efecto de la gracia. ¿Estamos recordando bien algunas cosas, afirmándolas o aprendiéndolas? Le pregunto, dígame sí o no. Bueno, pues gracias a Dios. Transformación, santificación, santificación, transformación. Es otro efecto de la gracia. A partir de que somos salvados, justificados, Dios comienza una obra de transformación. El término bíblico es santificación. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Qué comenzó? Comenzó mi salvación, mi justificación y mi santificación, es decir, mi transformación. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos siendo barro en manos de un perfecto, amoroso, santo alfarero que nos está transformando cada día. Santificación, transformación. Hay un teólogo muy famoso, popular, importantísimo en la historia de la iglesia que conocemos como Agustín, San Agustín. Y él vivió una vida licenciosa antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Jesús como su Salvador. Y un día, después de convertido, caminando por las calles de su ciudad, le sale al encuentro una dama con la que él solía tener encuentros licenciosos. ¡Hey! ¡Hey, Agustín! Hace mucho que no te veo, Agustín. Y Agustín como que no, hacía como que no escuchaba. ¡Hey! Pero si soy yo. Y Agustín dice, sí, tú eres tú, pero yo ya no soy yo. Yo soy otra persona. Yo ya comencé un proceso de renovación y transformación por gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios nos transforma. Me hizo recordar algo. Así me ocurrió a usted también, seguramente. Yo me entrego a Cristo Jesús y no se me olvida sábado. Lo aburro con esto a lo mejor, ¿verdad? Pero a lo mejor a alguien le sirve. Sábado, 19 de septiembre, 1987. Tenía yo como 3 años de edad. No es cierto. 1987, sábado, 7 de la noche. La dirección Allende Sur, 1208, gracias. Estaba ahí mi hermano Rodolfo, ahorita lo saludé. Dios le dio gracia a mi hermano Rodolfo para estar orando por mí sin conocerme, pero yo sé que su oración fue escuchada. Y mire, aquí estoy lleno de defectos y de carencias y aquí estoy. Fíjense nomás. Bueno, ese día me entrego a Cristo. Oh, gran día, el día de mi salvación. Al día siguiente, ni 24 horas habían pasado. Domingo, en una reunión de amigos, de cuates, solteros todos, lo que procurábamos hacer los fines de semana, yo estaba empezando por hacerlo ese mismo domingo, lo que había hecho durante años, y no pude hacerlo. No pude hacerlo. En lo que antes me complacía, y yo no cuestionaba si era bueno o malo, simplemente me gustaba y por eso lo hacía, yo ya no podía hacerlo. Y entonces viene una conciencia a mí, y fue esta, literal, soy otra persona. Dios comenzó en mí el proceso de transformación, de santificación. Entonces diga conmigo en voz alta, uy, pastor, le falta mucho.
Dígalo, sí es cierto. Me falta mucho, pero usted también. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios no solo nos trae salvación, perdón de pecados, justificación. La gracia de Dios nos transforma y nos seguirá transformando y nos va a ayudar a vivir una vida de comunión y obediencia. No por obligación, sino por amor a nuestro Dios. El más pequeño de los santos. Si usted lee la Biblia encontrará dos más pequeños de los santos. Uno es Pablo, él así se denomina. ¿Y cuál es el otro santo más pequeño de la Biblia? Tito, San Tito. Yo pensé que ya lo sabía. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Yo creo que ponemos, ¿sabes qué, hijo? Por favor, Cris, la Nueva Versión Internacional. Estoy hablando de transformación, de santificación, otro efecto de la gracia. Tito 2, 11 y 12, Nueva Versión Internacional. En verdad, Dios se ha manifestado a toda la humanidad. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Amén. Y nos enseña la gracia a rechazar la impiedad, la gracia a rechazar las pasiones mundanas, la gracia, y por gracia así podremos vivir en este mundo con, leamos bien, no es demonio propio, es dominio propio. Podamos vivir con dominio propio, justicia, devoción. Eso hace la gracia, nos transforma, nos santifica, día con día Dios obrando. A veces pareciera como que somos como cangrejos, uno para adelante, dos para atrás. Pero el Señor, le aseguro, desde que nos tomó, nos sigue y seguirá transformando, y su objetivo es conformarnos a la imagen, nada menos y nada más que del precioso y perfecto Hijo de Dios. Efectos de la gracia revisados en esta mañana. El primero, ¿cuál fue? Segundo, tercero, y ahora vamos a otro efecto de la gracia, que es cercanía. Cercanía. ¿Qué trato de comentarle? Lo siguiente, cercanía. Porque cercano es un término que tiene aplicaciones relativas. Por ejemplo, si yo le pregunto, aquí yo estoy en Metepec, ¿estoy cercano a Toluca? Sí y no. Si un chino, a un chino le planteé esto, decir, claro que estás cercano a Toluca, estás a minutos de Toluca, ¿sí? Pero en realidad, no, porque hay kilómetros para Toluca. Es un término relativo. Pero cercanía es estar, al menos como ahorita en el siguiente texto lo usa Pablo, es estar pegado, junto a. Me tomo tiempo en enfatizar esto porque Efesios 2, 12 y 13 dicen algo tremendo acerca de que por gracia ahora somos cercanos a Dios. Cercanos no porque estemos a una distancia lo suficientemente alcanzable, no, cercano a Dios porque en Cristo estoy pegado a Él. Efesios 2, 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No es el tiempo, pero no puedo evitar que usted considere esto, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es la promesa a que ahí alude el escritor? Jesucristo, anótelo en su Biblia. En Cristo Jesús Dios integró sus pactos que se cumplen en la iglesia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, qué desgracia vivir así. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, ¿cuándo? ¿En quién? Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos. ¿Por qué medio? Por la sangre de Cristo.
¿Por qué asocio cercanía a la gracia? Porque por esa cercanía con Dios, por su gracia, tengo acceso a todo lo de Dios para mí. ¿Qué es eso? Suena bonito, ¿no? Sustentémoslo bíblicamente. El trono de la gracia. Por gracia puedo acercarme al trono de la gracia. Penúltimo texto de esta mañana, vayamos rápido a Hebreos capítulo número 4 a partir del 14. Pasaje especial, precioso, obvio, ¿verdad? Como lo es la palabra de Dios. Efesios capítulo número 4. Estamos concluyendo el mensaje ya. Para los que tienen hambre, ya me ven cara de chilaquiles, de torta de no sé qué, de Hebreos capítulo 4, a partir del 14. Cercanía con Dios. Otro efecto de la gracia, cercanía con Dios. Por tanto, dice el escritor, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Otras versiones dicen, mantengámonos firmes en la confesión que un día hicimos de que Jesús es nuestro Señor. Entonces retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está comparando obviamente el autor a Jesús con los anteriores sacerdotes humanos. Aquellos no se pueden compadecer de las debilidades de otros, por mucho que quieran hacerlo no pueden. Pero tenemos un sumo sacerdote, Jesús, quien sí puede compadecerse de mis debilidades. No como un alcahuete que dice, pues pobrecito, él es así, pues ni modo, me compadezco. No en ese sentido, sino como alguien que va a proveer para que esas necesidades sean cubiertas, cualquiera que sea. Los filósofos griegos, cuando uno va leyendo temas de la Biblia, es inevitable también a tratar de tener un poco, y solo un poco en mi caso, la cultura griega y la filosofía griega. Y ellos acuñaron términos que hasta el día de hoy siguen vigentes. Ellos decían que los dioses, obviamente los dioses paganos, que al fin de cuentas no son dioses, no eran empáticos. Porque si un dios podía compadecerse de las desgracias humanas, ese mero hecho demostraba entonces que el Dios tendría una imperfección. Y después usaron el término simpatía para referir a aquel que sí entiende el dolor, la aflicción, la necesidad de otro. Te comprendo, ponerme los zapatos de. Y decían, los dioses no pueden ser así. No pueden hacer empatía, menos ser simpáticos. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es todo lo contrario. Nuestro Dios sabe hacer empatía y nuestro Dios nos brinda simpatía. Porque Él comprende, acepta quiénes somos. No para dejarnos ahí, sino para sacarnos de ahí. Sigamos leyendo el texto. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único que no ha pecado. Con base a esa realidad espiritual de que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, entonces dice, acerquémonos. Acerquémonos. ¿Con qué actitud? Con confianza. Acércate. Con confianza. ¿Han visto a los perritos? ¿Cuántos han tenido perritos, mascotas? No es alusión, nada. Es solo una ilustración. Cuando se portan mal los perritos. ¡Hey! ¿Qué hiciste? Mira nomás, qué tiradero. Es el perrito allá a lo lejos. Y el perrito te queda viendo. Y el perrito sabe que lo amas. Pero el perrito no se acerca a ti corriendo. Empieza el perrito así como, ¿no? Como queriéndose. ¿Cuántos has visto? Yo lo he visto muchas veces. A veces así nos acercamos a Dios. Porque como el perrito tenemos cola que nos pisen. Pero la gracia, mis hermanos, la gracia de Dios me está diciendo,
sé que tienes debilidades de carácter o necesidades que no puedes resolver, como sea, por lo que he hecho por ti en la cruz del Calvario. Te digo, hey, acércate con confianza. Así es que en ese sentido, los hijos y las hijas de Dios que entienden este mensaje somos unos sinvergüenzas. No en un mal sentido, sino que ya no tenemos vergüenza de ir al trono de la gracia. No nos confundamos, no por nuestros méritos, no porque seamos buenos, sino porque otro me ha abierto el campo, el espacio, el camino para llegar a ese trono de gracia. ¿Y qué se imparte en ese trono? ¿Qué lo dice el versículo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar dos cosas: misericordia y gracia, para el oportuno socorro. Dios no llega antes, Dios no llega después, Dios es puntual. Su ayuda, su auxilio, su provisión, su respaldo, su sustento, su refugio es siempre puntual, a tiempo. Así es nuestro Dios. Concluyo con una ilustración final de la cercanía conectada con la gracia y los efectos de ella. Vayamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, dentro de las muchas virtudes que tiene, es que nos grafica muy bien, nos ilustra muy bien conceptos del Nuevo Testamento. Y vayamos a Esther, por último en esta mañana, capítulo número 4. Esther 4, leamos versículo 11 y luego del capítulo 5, del 1 al 3. Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado por el rey, una sola ley hay respecto a esa persona: ha de morir. El que entre a la cámara donde está el rey sentado en su trono sin haberlo solicitado, sin que se le haya concedido permiso, el que se atreva a esa cosa osada, la ley decía en ese imperio: mátenlo. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda su cetro de oro. Entonces el rey ve que alguien se acerca a él, habiendo solicitado audiencia, pasado todo el proceso. Entonces el rey le acerca el cetro, le dice: entonces vivirás y te voy a atender. Y Esther está diciéndole a su pariente Mardoqueo que ella no puede entrar a la cámara del rey, quien es su esposo, por cierto, porque no ha ni solicitado audiencia, menos se la han concedido. Yo no me la voy a jugar, Mardoqueo. Yo no voy a entrar a la cámara del rey porque hay una ley. Si hago eso yo, me van a matar. Sigamos leyendo. El cual vivirá. Yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Vaya al capítulo 5. Aquí hay algo hermoso. Estoy hablando de la gracia. Cercanía es un efecto de la gracia. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando el rey vio a la reina Esther, que estaba en el patio, subraya la siguiente frase: ella obtuvo gracia ante sus ojos. O sea, el rey se brincó la ley y dice: ahí viene mi amada, ahí viene Esther, chulada de mujer, ¿cómo no la voy a atender? Bueno, eso no dice la Biblia, ¿eh? Y el rey entonces extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Versículo 3. Y dijo el rey: dígame si no esto es gracia. Y dijo el rey: ¿qué tienes? Por eso, caballeros casados, es bíblico decirle a la esposa: mi reina. A nadie le promoví nada, por lo que veo con esto que acabo de decir. Ay, Señor, ayúdanos, danos de tu gracia, Señor. ¿Qué tienes, reina Esther? Y los que iban a ver al rey siempre iban con una petición, así como ustedes y yo hacemos con Dios.
¿Cuál es tu petición? Porque, Esther, me agradas tanto, te amo tanto, que no solo me brinco la misma ley, sino que hasta la mitad de mi reino estoy dispuesto a darte. ¿Se fíjense cómo se quedó Esther? Yo venía por un favorcito y se mandó y me quiere dar la mitad del reino. Tú y yo somos Esther. El rey es Cristo. Y por gracia somos aceptos delante de Él. Y por gracia podemos acercarnos al más santo de los santos, al más poderoso entre los poderosos, a un lugar donde nadie puede entrar salvo aquel que tenga la gracia de Dios en su vida. Pero si tú has creído en Cristo Jesús, esa gracia tú la tienes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Este domingo entonces hemos visto 4 efectos de la gracia. Número 1, número 2, número 3, número 4, cercanía. La gracia obra en todo aquello que te limita disfrutar y recibir de Dios. La gracia es tan especial que aún te da fuerza para vivir con gozo, con paz y con propósito en medio de las mayores limitaciones que puedas tener. La gracia es tremenda. La gracia es capacitante. La gracia es refugio. La gracia es aceptación. Lo hemos dicho, la gracia es transformación. Y yo creo que en parte por eso Pablo decía: mi misión en la vida y mi vida no tiene ningún valor si no hablo y comunico acerca de esta maravillosa gracia de Dios. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Imposible, Dios, en, 45 minutos, 50, casi, Dios, tener la habilidad para comunicar efectos de tu gracia. Pero está tu palabra y tu Espíritu Santo quien sí pueden hacerlo. Señor, queremos seguir creciendo en gracia, avanzando en aquello que has destinado tengamos en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana, y vamos a hacer aquí una aplicación, queridos, amados, amadas, acerquémonos al trono de la gracia. Vengo al trono de tu gracia, Dios. Ponte de pie, por favor. Pongámonos de pie por un momento. Y vamos a acercarnos por fe al trono de la gracia. Tenemos que hacer una aplicación de lo que hoy hemos considerado. Si aprendimos algo, qué bueno. Si recordamos la que ya sabíamos y lo afirmamos, qué bueno. Pero tenemos que salir de este salón con algo en las manos. Y si tú en esta hora requieres audiencia con el Rey, la puedes tener. En el trono están todos los dones que tú necesitas para tu buen vivir en esta tierra, pero sobre todo para que cumplas, vivas en el centro de la voluntad y propósitos de Dios. ¿Qué es más importante que mi propio propósito? Un autor lo dice de manera bien linda. ¿Estás preguntándote cuál es tu propósito en tu vida? ¿O qué propósito tiene lo que estás pasando, quizás sufriendo? Y dice, no lo busques más. Porque para que haya respuesta a eso, solo tienes que reenfocar tu mirada. Busca el propósito de Dios y entenderás todo lo demás. Eso se me hace sensacional. Eso nos enfoca. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a adorar por un tiempo. Vamos a honrarlo, a bendecirlo por su palabra, por su gracia. Vamos a cantarle hacia Dios, bendiciendo su nombre, adorando. Me levanto
me transformó. Señor Jesús. Ahora en tierra firme estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo. Sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Me redimió, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Que siga un poco la música. Seguimos orando, amados. Sigamos orando a Dios. Vamos, por la fe, acércate al trono de gracia confiadamente. Pero no puedo. Me acusa mi pecado, me acusa mi condición, mis errores. Recuerda que la gracia en Cristo perdona todo pecado. Confía en la gracia, confía en la sangre de Cristo. Ya no te mires más, no te acuses más, no le des lugar a Satanás. Mira la gracia de Cristo. Mira sobre la cruz. Acéptala. Acepta el hecho concreto. El hecho es: Jesús murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Ese es el hecho. Por lo tanto, con confianza acércate al trono, donde tendrás el oportuno socorro. Sí, Señor Jesús. Quiero proponerte que hagamos algo. Imagínate que aquí, esta parte delantera del salón, solo imagínate, como si fuese el trono de la gracia. ¿Qué haríamos? Vamos a acercarnos al trono. ¿Cuántos quieren dar un paso físico de su cuerpo, de su ser, y decir: me acerco al trono de la gracia? Te va a ayudar, yo lo sé. Acerquémonos, quienes gusten, quien puedan, vengamos acá al frente, hagamos altar y entremos por la fe a ese trono de gracia y vamos a solicitar misericordia y oportuno socorro. ¿Qué en este momento necesitas en tu debilidad? Dios ha prometido, primero, compadecerse de tu debilidad. Segundo, enviar el oportuno socorro. Vamos a hacerlo. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Obra en nosotros. Un poquito más adelante, mis hermanos. Un poquito más adelante. Gracias, Señor Jesús. Sigamos orando. Sigamos orando. Ven, hijita, por favor, Mimi. Acompáñame. Vamos a orar. Vamos a orar. Nos estamos acercando al trono de la gracia. Al trono de la gracia. No dejemos de orar. Sí, Señor. Gracias, Padre. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor. Claro que no por méritos propios. Claro que no lo merecemos. Pero hoy entendemos un poco más de tu gracia. La gracia que nos hace cercanos. Señor, y hoy sabemos por tu palabra que hay un trono. El trono es autoridad. El trono es gobierno. El trono es dominio. A ese trono vamos por la fe en Jesús. Y en ese trono estamos seguros que tú nos darás el oportuno socorro, la ayuda oportuna, la ayuda a tiempo, el recurso necesario de cualquier índole, ya emocional, ya físico, pero espiritual. Sí, Señor Jesús. Vamos a cantar toda la iglesia mientras seguimos orando. Tu reino es para
para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Así es, Señor Jesús. Sí, Dios, te adoraremos, Dios. Te adoraré. Sí, Señor. Ayúdanos, Dios, danos de tu gracia. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. Vamos, díselo a Dios porque lo crees. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Aleluya, tu nombre. Sí, Señor, queremos adorarte, queremos agradecerte. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Dios, por esa gracia, Señor, especial en nosotros. Dios, pero hoy nos has llevado a recordar. Y si alguno de nosotros, Señor, tiene duda de su salvación, tiene duda o no ha hecho, Señor, esa declaración, Señor, de fe, para que podamos ser salvos, Señor, por tu gracia, te pido, mi Señor, que el día de hoy lo podamos hacer, que el día de hoy sea nuestro día de salvación. Es el día de hoy tu día de salvación, Dios, porque hemos entendido, Padre, hemos entendido que tu gracia está presente en este tiempo, en este momento, Señor, y tú quieres llevarnos, Dios, a limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque podemos reconocerlo. Gracias, Señor, gracias porque, como decía, Señor, los borraste, lo cubriste, pero lo has borrado completamente, Dios. Y estamos aquí al frente, mi Señor, para pedirte, borra todos mis pecados, todas mis faltas, Señor, bórralas, porque quiero, Señor Jesucristo, seguir y caminar en tu santificación, Padre, en tu santificación, mi Dios. Áreas de vida que tú necesitas romper, áreas de vida que tú necesitas transformar, áreas de vida, Señor, que te las rendimos, Padre, para que pueda yo entender esa santificación en mi vida. Pero, amado Jesús, amado Jesús, nuestra cercanía contigo, el no caminar solos, el caminar contigo, esa cercanía, Señor, me da un valor importante. Soy tu hijo, camino confiado, Señor. Gracias, gracias, Padre hermoso, gracias. Quiero esa cercanía contigo, la necesito, Señor, la anhelo, Padre, y en el nombre de Jesús, cada uno de mis hermanos que han pasado aquí al frente, que han dado ese paso, Señor, de fe, Dios, pero esa confianza de poder acercarse a ti, mi Señor, como el Hijo se acerca al Padre con toda confianza. Así queremos, Señor, cada uno de nosotros tener esa cercanía contigo, esa cercanía, Señor, esa cercanía que me alienta, esa cercanía que me restaura, esa cercanía, Señor, que me hace seguir adelante, esa cercanía que me cubre, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, gracias, gracias, amado Dios, gracias, gracias, gracias por tu gracia, amado Jesús. Sí, Dios. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay nosotros, allí te vas a mover. Sí, amén.
Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Una última vez. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Démosle un aplauso al Señor de reconocimiento, pero de gratitud. Te bendecimos, amado Dios. Y vamos a tomar nuestros lugares, por favor.